sumamente polisémica, es una cuestión policientífica igualmente, y es una cuestión que ontológicamente también rebasa muchas de nuestras capacidades, desde el punto de vista de que infiere o lleva implícita una carga no solo ideológica, sino material, que implica diversas situaciones, ¿no? Eh, Incluso es tan polisémica la cuestión, ¿no? Que eventualmente el decir, bueno, es que yo me baso en la teoría marxista o en el paradigma marxista, viene a decir o viene a significar en determinado momento algo así como que, bueno, yo soy el diablo, ¿no? Y aquí traigo el infierno para todas y todos ustedes. Pero bueno, vamos a hablar hoy en términos muy generales. Es una cuestión titánica, ¿no? El querer resumir tanta producción, tanto teórica como práctica, pragmática, en función del marxismo a lo largo de un par de centurias. Además de ser una cuestión titánica, es una cuestión que realmente rebasa por mucho, ¿no? En muchas universidades existe específicamente una cátedra dedicada a esta temática que eventualmente no dura ni un semestre ni dos semestres, dura años, ¿no? Entender o comprender realmente la temática en función de toda su amplitud, yo les diría es un estudio inacabado y que no se va a acabar jamás, precisamente porque la producción teórica, tanto de Marx como de todos los autores y todos los revisionistas que hacen una revisión del marxismo a lo largo del tiempo hasta nuestras épocas, es una cuestión sumamente complicada. Vamos a tratar hoy, ¿no?, de dar unos pequeños o un pequeño bosquejo en función de lo que implica esto. Y antes de que empecemos formalmente, quisiera comentarles tres cuestiones. Bueno, la primera, pues nuevamente, ¿no? Qué bueno que hayan escogido la escuela, darles una bienvenida. Em, Como ustedes sabrán y se habrán podido dar cuenta en ¿qué serán? En los 6, 8 meses que llevan dentro de la escuela, pues la escuela es una cuestión voluble, sumamente complicada, muy, muy, muy parecida, ¿no? Es una radiografía bastante fiel en función de lo que pasa en el estado de Guatemala. Eh, Existen polarizaciones profundas, existen intereses profundos, existen posiciones en juego que eventualmente responden a determinados intereses. Sin embargo, la escuela es una experiencia linda, especialmente pues porque abre conciencias. Y vamos a hablar un poquito hoy en parte también de esto de las conciencias. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nuevamente reiterar el agradecimiento a la doctora Ágreda. También por acá está la maestra Jacome. No la veo acá dentro de la pantalla, pero ya dijo la doctora que por acá está. Qué bueno que está por aquí, maestra. Mucho gusto también de verla por acá. Un placer saludarle. Mucho gusto, maestra, qué bueno que está por acá. Y pues en tercer lugar, pues ya en cuestiones mucho más pragmáticas, pues bueno, si dejo mi cámara abierta y pues me ven fumar es pues porque de alguna manera también tengo que calmar los nervios ante, ante tan nutrido y selecto público que tenemos el día de hoy. Entonces, pues me disculpo de antemano. No es nada exprofeso, ¿verdad? Pero bueno, muy bien. Vamos a empezar entonces y les voy a compartir pantalla. Tenemos una pequeña presentación. De hecho, como les repito, es pequeña, pues porque definitivamente, déjeme ver. Porque veo aquí un problemita. Déjeme ver acá. No tengo derechos para compartir, maestra. O déjeme ver. Ah, bien, aquí estamos. Ya estoy. Aquí estamos. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense, como les decía, hablar de marxismo y hablar del marxismo como tal, pues requeriría horas. Solo pregunto, ¿están en mi pantalla? Sí. Sí, sí la vemos. Sí, maestro, gracias.
Ok, muy bien. Pues hablar del marxismo realmente es una cuestión complicada dentro de un espacio de tiempo pequeño, en primer lugar, y en segundo lugar, reiterar, ¿no?, de que existen en muchas universidades del mundo cátedras especializadas en función del tema. Es una cuestión o es una vasta producción científica que se ha dado desde finales del siglo XIX y pues que viene hasta la actualidad, ¿no? Eventualmente, pienso, es posible que ustedes hayan oído hablar de Zizek o hayan oído hablar de Byung-Chul Han o hayan oído hablar de Michel Foucault o de algunos otros teóricos contemporáneos que realmente basan muy buena parte de su teorización en función de los preceptos y de las premisas o de las máximas, digamos así, marxistas como tal. Entonces, realmente a la presentación le vamos a poner únicamente marxismo, una aproximación. Vamos a tratar de acercarnos un poquito a algunas categorías fundamentales para tratar de entender en su connotación, idealmente, ¿no? En su mejor connotación, lo que es el marxismo como tal. Reitero, ¿no? Eventualmente la palabra en sí lleva una carga semiótica y una carga epistémica sumamente fuerte, profunda, ¿no? Como puede ser que sea bien tomada, puede ser que sea muy mal tomada, ¿no? En algunos círculos decir, bueno, yo soy marxista o me filio o estoy filiado a la teoría marxista, no se ve muy bien, pero dejémonos aquí de lo que se ve o no se ve, ¿no? Realmente, digamos, el marxismo surge como una alternativa o es una teoría alternativa en función de lo que se había venido trabajando desde la Edad Media desde diversos puntos de vista y que con el positivismo y el estructural funcionalismo tiende a tomar la connotación de muchas de las ideologías o de muchas de las prácticas ideológicas que se dan especialmente en los gobiernos occidentales. Y para bien o para mal, pues que de alguna manera se replica, ¿no? En países como Guatemala. Seamos puntuales, la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues está enmarcada dentro de una lógica positivista o neopositivista que no necesariamente responde a las necesidades de la sociedad y que no necesariamente también implica el hecho para el cual no solo fue formada en determinado momento, sino en determinado momento también fue dotada de esa misma autonomía, que es la de ser digamos así, la rectora de toda la educación pública a nivel superior en todo el país. Eh, y, y entonces, antes de que entremos directamente a la presentación, pues bueno, vayamos con lo malo, si ustedes quieren. Resulta ser, ¿no?, de que eventualmente dentro de las aulas de la Universidad de San Carlos, en determinado momento, especialmente en el momento del enfrentamiento armado interno, pues se decía, ¿no?, que la Universidad de San Carlos de Guatemala lo único que enseñaba era esto, el marxismo, y lo único que enseñaba era a rebelarse en contra del sistema. Y no necesariamente el marxismo implica esa revelación, si ustedes quieren. Lo que sí implica es entender cierto tipo de categorías, de las cuales precisamente vamos a hablar hoy, en las cuales más allá de rebelarnos en contra del sistema o de ser reaccionarios en función del sistema, implica una toma de conciencia, especialmente en función de la conciencia de clase, una de las categorías marxistas que platicaremos. Pero bien, veamos esta pequeña aproximación y vamos a ver el tiempo, sí, vamos a tratar de no tardarnos mucho para dar un espacio para que podamos platicar y discutir un poquito las ideas que les vamos a plantear hoy por acá. Muy brevemente vamos a tener una pequeña introducción, luego vamos a hablar un poquito de quién fue Karl Marx o Carlos Enrique Marx. Vamos a hablar de tres maneras de asumir el marxismo o tres ópticas, especialmente la óptica económica, la óptica, o las categorías económicas, la óptica política y las categorías políticas, y la óptica filosófica o las categorías filosóficas. De entrada, ¿no?, nos damos cuenta que hablamos de categorías económicas, políticas y filosóficas.
prácticamente todo lo que define o le da una razón de ser y una connotación al hecho mismo de ser humanos. Bueno, entonces, ¿qué es el marxismo, no? Básicamente es esa doctrina socialista o social formulada por Carlos Marx y Federico Engels, pero más allá de ser una doctrina, viene a convertirse realmente en un paradigma sólidamente estructurado. Por eso se le ha llamado ya al tiempo, ¿no? Como el paradigma del socialismo científico. Cuando hablamos de un paradigma, entiendo o esperaría, ¿no? Que ya lo tengamos claro, hablamos de una serie o una gran cantidad de teorías, leyes, categorías, fundamentos complejamente hilvanados que se complementan y se interrelacionan dentro de sí mismos. Entonces, estamos hablando acá de una buena cantidad de teorías, de una buena cantidad de leyes, de una buena cantidad de categorías, además de esos hilos conductores, ¿no? Que esto también es una particularidad del marxismo, ¿no? O sea, no se tira una afirmación o no se da una afirmación al aire. Realmente necesita tener un hilo conductor en función de algún tipo de categorías. Y dirán ustedes, bueno, ¿y por qué se llama solo marxismo y no engelismo, verdad? Y aquí viene la cuestión, realmente Engels lo que hace en su momento en alguno de los textos que elabora junto a Carlos Marx es dotar de ese elemento filosófico en función de entender la teoría un poco de manera más profunda, más radical, más esencial. Y entonces, Marx desarrolla una teoría magnífica, especialmente desde el punto de vista económico y político, y Engels le dota de ese elemento filosófico, que digamos que era lo que faltaba, ¿no? Para hacer que ese paradigma hiciera un clic en determinado momento. Pero bueno, si bien es cierto, esto nace a finales del siglo XIX, o más bien empieza a tomar un auge fuerte a finales del siglo XIX, y vamos a platicarle por qué en un momento, sus antecedentes más remotos se remontan a los antiguos griegos y romanos, especialmente a la dialéctica, ¿no? En la que explicaba realmente que todo se mantiene en movimiento, nada es estático, y luego un poco más adelante a estudios medievales, pero basados en la protesta en función de la desigualdad social y la explotación económica, lo que realmente ubica a este paradigma dentro del espectro ideológico relacionado específicamente a las ideas socialistas que permean o permearon a las clases sociales. Les decía, bueno, no es raro, ¿no? Que la doctrina o la teoría como tal empieza a tomar auge a finales del siglo XIX, pues porque contrasta o se ve matizada por otro hecho fundamental en la historia de la humanidad, como es la revolución industrial. Cuando la revolución industrial empieza a coger auge y empieza a magnificarse y a extenderse a lo largo del mundo, pues bueno, empiezan también a sentirse las grandes contradicciones, ¿no? Entre unos pocos que tienen mucho y otros muchos que tienen poco. Lamentablemente, estos muchos que tienen poco, pues son los que le dan a los pocos que tienen mucho, ese mucho. No sé si me explico en función de ese axioma un tanto complicado. Pero entonces empieza a existir esa contradicción, ¿no? Dentro de los dueños de los medios de producción y una clase naciente a finales del siglo XIX, que es la clase del proletariado, que somos la mayoría. Y, y lamentablemente, pues, no ha variado, digamos así, esa sinergia o la composición social y la cantidad o el número en función de la composición social, ¿no? Los dueños de los medios de producción son pocos, quienes trabajamos para mantener sus medios de producción y especialmente en la etapa actual para mantener y acrecentar su capital, pues somos la mayoría. Contemporáneamente, en la actualidad, no es una vertiente, como les decía, polisémica, tiene muchísimos significados, muchos en carácter peyorativo. Es una categoría también policientífica, implica básicamente a todas las ciencias,
posiblemente únicamente excluiremos, ¿no?, a las ciencias naturales y a las disciplinas organicistas, y además, ¿no?, es inmanente en función de la economía política, la filosofía política y la ciencia política. Esta inmanencia implica realmente, ¿no?, que no solo esa sinergia complementaria, sino que además se auxilian de absolutamente todas las ciencias y al mismo tiempo brindan un auxilio en función de todas las ciencias que puedan o pueden tener relación también, ¿no?, con el ámbito marxista. Y pues a lo largo de que ya, ¿qué les diría? Aproximadamente 150 años, pues no solo existe la teorización fundamental de Marx, de Engels, que luego desarrollaron muchos otros teóricos, eh, como Lenin, por ejemplo, ¿no?, que ya es mucho más específico y busca aspectos muy concretos, pues ha tenido una serie, ¿no?, a lo largo de la historia, una serie de revisiones a lo que se le llama revisionismo marxista. De hecho, la teoría ha sido esculcada posiblemente como ninguna otra. El paradigma marxista ha sido puesto en tela de duda eh, desde todas las ópticas posibles, y pues ahí viene lo magnífico, ¿no? Y ahí viene lo interesante hasta el día de hoy, ¿no? Después de todo este tipo de revisiones y de toda la ola revisionista marxista, que incluso existen escuelas de revisionismo marxista, pues bueno, si bien es cierto, la teoría puede tener pequeños vacíos, no existen vacíos fundamentales. Personalmente les diré, yo no encuentro una manera más efectiva y especial de explicar a la sociedad que no sea a la luz de la teoría marxista. Creo que deja muy pocos vacíos y deja muy pocos espacios en función del análisis y la interpretación social, si lo que queremos ser es efectivamente académicos y objetivos en función de la explicación o de entender a la sociedad. Y bueno, luego de esta pequeña introducción, pues hablemos quién fue Carlos Marx. Eh, Porque también hay cuestiones peculiares y concretas que habría que comprender. Bueno, muy bien. En primer lugar, pues Carlos Marx nace en Treveris, en Alemania, muere en Londres, y para que veamos realmente cuáles son sus influencias, Carlos Marx en su desarrollo, pues no solo fue filósofo, sino además economista, eminentemente su teoría es económica más que política, fue sociólogo, historiador, periodista, intelectual, político, fue columnista en Alemania específicamente, pero dato interesante, de origen judío, ¿verdad? Era un inmigrante, digámoslo así, dentro del territorio alemán a principios del siglo XIX. Dentro de todo lo que él hace, pues abarca casi todos los ámbitos científicos y todos los ámbitos pragmáticos en los cuales se puede desenvolver. Eh, Nos habla de filosofía, nos habla de historia, de ciencia política, de sociología, de economía, pero su trabajo no se quedó únicamente ahí. Y esto en parte también le va dando un poco de connotación y un poco de forma a lo que viene a ser el marxismo. Pues porque más allá de eso, eh, incursiona en el periodismo y empieza a hacer artículos periodísticos, especialmente al tenor del calor de los tiempos y de la historia. Repito, estamos dentro de esa lógica de la transición de un modo de producción a otro. Vamos a hablar de la categoría en un momento, pero especialmente, ¿no? Ubiquémonos en el proceso o en el momento de la revolución industrial, donde en su inicial momento se creía o se tenía la noción, pues que las máquinas iban a sustituir la labor humana, el trabajo de los hombres, ¿no? Es una categoría que, por cierto, se me olvidó señalarla, la voy a apuntar por acá, pero es una categoría que Marx estudia profundamente también, ¿no? ¿Qué es el trabajo y cómo vamos a entender ese trabajo, ¿verdad? Y entonces él incursiona en el periodismo, incursiona también en la política,
Pero realmente, y acá lo importante, y quisiera que fuera el mensaje fundamental el día de hoy, es que trata de unir realmente la teoría y la práctica de una manera congruente, ¿verdad? O sea, si yo estoy diciendo una cuestión, yo la voy a hacer o voy a actuar de la misma manera. No podemos ser incongruentes, no podemos decir blanco y vamos a actuar en negro. Y eso sin ponerme desde el punto de vista maniqueísta, ¿no? A lo que voy es a lo siguiente, realmente tenemos que ser congruentes, tenemos que tener una práctica ética, y no importa que sea una práctica política, por ahí dicen que la política y la ética están peleadas, pero nada es más falso. Tenemos que tener una práctica ética y una práctica congruente en función de lo que creemos. Eh, Tenemos que estudiar realmente en función de lo que sentimos, de lo que creemos, en lo que fundamentalmente basamos nuestra cosmovisión, que va mucho más allá de la ideología, mucho más allá de nuestra cultura, mucho más allá de nuestras creencias, e implica realmente un actuar profundo en función de nuestras creencias y en función de lo que pensamos. Tres maneras de asumirlo. Ok, vamos a asumir al marxismo de tres maneras distintas. Les repito, en función de lo que platicábamos en la introducción, todas son complementarias y todas manejan una sinergia profunda, no solo en función de estas tres disciplinas, sino en función de todas las ciencias. En primer lugar, desde el punto de vista de la economía política, les voy a platicar rapidito el día de hoy de la ley de los 5 estadios, les voy a platicar de los modos de producción, les voy a platicar de la base económica y la superestructura, les voy a platicar de esa contradicción en función de los dueños de los medios de producción y los proletarios, del plus producto, como dice acá, y como les digo, acá me faltó poner el trabajo, porque eso está entre la economía y la filosofía política, pero me faltó, pero vamos a hablarlo, ya lo apunté por acá. En segundo lugar, desde el punto de vista de la filosofía política, vamos a hablar de la historia como motor del desarrollo humano desde el punto de vista del materialismo histórico. Vamos a hablar de esa eterna contradicción que no únicamente se da en función de las clases sociales, sino también es una contradicción introspectiva e individual, y también de ese axioma que les comentaba hace un momento en función de la teoría y la práctica, y esa congruencia teórica y práctica. Y desde el punto de vista de la ciencia política, al revés, ¿verdad? Aquí dice base, superestructura, aquí vamos a hablar al revés. Superestructura y base, vamos a hablar de la categoría o de la característica o de una de las premisas marxistas, clase en sí, clase en para sí, que implica la conciencia social. Vamos a hablar un poquito de la ideología y vamos a tener corolario en función de la fetichización del Estado. Es un tema más complejo al cual Marx, por ejemplo, le dedica una buena cantidad de producción teórica, pero en función de nuestra coyuntura actual creo que se va a adaptar mucho y le vamos a encontrar un poco más de pies y cabeza, digámoslo así. Bueno, muy bien, vamos en función de la economía política y me preguntarán, ¿y por qué vamos a iniciar por acá? Les comento rápidamente. Bueno, en primer lugar les decía, Marx en su producción teórica específicamente o especialmente en función del Capital, pues él nos explica de todas las maneras habidas y por haber cómo se dan las relaciones sociales y especialmente las relaciones sociales de producción. Eh, si alguien ha tenido o ha podido tener la oportunidad de ver El Capital, pues estamos hablando de un texto vastísimo, ¿verdad? Estamos hablando de 2 tomos que suman, no sé, unas 1800, 1900 páginas, donde hace una producción muy pormenorizada, una producción teórica muy pormenorizada en función de todos los conceptos, de todas las categorías e incluso de todas las leyes que se plantean dentro de la lógica económica. De hecho, fíjense, y por eso es importante el entender esto como pues, como un paradigma y no únicamente como una posición o como una doctrina. Realmente hay que ubicarnos históricamente y entender el momento en el cual se da la producción del capital como tal.
Estamos saliendo o se está dando el cambio de un modo de producción a otro. Y entonces Marx empieza planteando específicamente eso, ¿no? Entender la ley de los 5 estadios, donde él nos comenta que la sociedad eh, transita y transitará, cosa interesante también, ¿no? Que él hace una perspectiva, transita y transitará pues por 5 estadios en función de su modo de producción. Y aquí acuña en primer lugar pues una de las máximas marxistas, ¿no? La categoría del modo de producción. El modo de producción para el marxismo realmente es la manera en que se organizan y se interrelacionan las diversas o las diversas etapas dentro del sector productivo, dentro del marco jurídico y el marco político ideológico en determinado sistema económico y en determinado momento histórico por el cual estamos transitando. Entonces, él lo divide, ¿no? Yo estoy seguro que esto ya lo vieron, posiblemente en su clase de economía. Él lo divide en 5 estadios, básicamente, la comunidad primitiva, que es el primero. Permítame un momento. Pues la comunidad primitiva, que es el primer estadio, esta se rompe, decía Marx, y dice toda la teoría marxista, se rompe con el germen de la acumulación primigenia. En el momento en que los hombres empiezan a acumular más bienes de los que son necesarios para su subsistencia, para vivir, llamémoslo así, perdón, en este momento se rompe este modo de producción y pasamos al segundo estadio, que es el modo de producción esclavista. Eh, de la comunidad primitiva al esclavismo, y aquí es donde quiero que empecemos a entender la lógica del marxismo. De la comunidad primitiva al esclavismo, lo único o lo que cambia básicamente es esa acumulación. Pero ojo, la acumulación no solo implica recursos, también implica al ser humano. Y entonces, cuando pasamos de la comunidad primitiva al esclavismo, pues definitivamente dentro de la lógica darwiniana, los más fuertes se aprovechan de los más débiles y empiezan a acumular también posesiones humanas, seres humanos. Y entonces entramos al modo de producción esclavista. Del modo de producción esclavista, pues bueno, poco a poco se va rompiendo esta acumulación humana, precisamente pues porque encuentra resistencia, encuentra oposición de parte del mismo ser humano, ¿no? Cuando esta oposición va creciendo y se va haciendo más grande, pues se pasa a otro modo de producción, que es el feudalista, que si bien es cierto, tiene resabios del modo de producción anterior, así como el esclavismo tiene resabios de la comunidad primitiva, el feudalismo tiene resabios o secuelas del esclavismo, y pasamos al modo de producción esclavista. Ahorita les voy a explicar más detenidamente esto para que lo veamos. Del modo de producción esclavista, pues luego pasamos al feudalismo, luego del feudalismo al capitalismo. Hay un tránsito, un submodo, un premodo de producción, como lo queramos poner, que es el socialismo. Y decía Marx, tarde o temprano vamos a llegar al comunismo, que básicamente viene a cerrar el círculo, porque regresamos a una especie de comunidad primitiva, con todo el conocimiento adquirido por todo el tránsito durante los modos de producción que hemos mencionado. Bien, pero dirán ustedes, bueno, pues aquí es pura práctica, o sea, o eso es la pura interrelación social. No, resulta ser que también se plantea, ¿no? Una lógica para entender los 5 estadios, y es una máxima marxista. La base económica va a determinar la superestructura. En la superestructura encontramos el marco jurídico, las leyes, y no solo las leyes escritas, sino también la práctica consuetudinaria, ¿no? La inveterada consuetude, dirían por ahí. Y también, ¿no? El marco político ideológico, cómo se gobiernan, pero también cómo se impregnan de las ideas de ese gobierno y de ese modo de producción. Todo esto, las leyes, el gobierno y las ideas van a depender de esa base económica. Repito, es una máxima marxista. La base económica determina la superestructura. Léase, las leyes, el gobierno y las ideas van a estar determinadas en base a lo económico, no a otra cosa.
Y entonces, se nos dice, ¿qué hay en la base económica? O sea, ¿y por qué determina lo de arriba? Bueno, en la base económica están en primer lugar los medios de producción, el ser humano, el capital, la tierra, ¿verdad? Por ejemplo, la capacidad empresarial también, ¿verdad? Y en segundo lugar, la explotación de los recursos, tanto materiales como humanos. Esto está en la base económica. Y bueno, ¿y por qué determina esto la superestructura? Pongamos el ejemplo del feudalismo, si ustedes quieren, se me hace el ejemplo tal vez más claro. De hecho, el feudalismo es uno de los modos de producción que más perduran en el tiempo. Es casi un milenio, ¿verdad? Donde el modo de producción feudalista permea todo el planeta o buena parte del planeta. Y bueno, dentro del feudalismo, dentro de la lógica feudal, el medio de producción fundamental era la tierra. Quien poseía tierras era el posesor de los recursos, ¿no? Era realmente el dueño de los medios de producción. Entre más tierra tenían, pues más ricos eran. ¿Por qué? Porque acá sí, les digo, existían resabios esclavistas en función de que los vasallos o siervos de los señores feudales, como se les llamaba, tenían que darles tributo, sea en especie, o sea, en producto, digamos así, o también, perdón, sea en especie o en producto o con tributos monetarios. Por acá en el feudalismo empiezan a existir, empieza a existir, por ejemplo, la moneda, empiezan a existir, por ejemplo, eh, la imagen o la lógica del préstamo, la imagen o la lógica de la deuda, etcétera. Pero repito, los siervos o los vasallos, que era la gran mayoría, no poseían tierra, la tierra se les daba en usufructo, digámoslo así. Sin embargo, ellos tenían que producir la tierra, no solo para el señor feudal, sino además para pagar ese tributo. Ok, aquí está la base económica, la tierra era el medio de producción y encontramos dos clases sociales, ¿no? Están los señores feudales y están los siervos o los vasallos, ¿verdad? Los siervos de la gleba les decían o los vasallos. Ok, todos ellos tenían que tributar, pero muy bien, yo creo que lo que todos nos preguntamos acá hasta esta instancia es, ¿y por qué? O sea, ¿y cuál es la lógica? ¿O por qué lo hacían? Si eran la mayoría, ¿verdad? Vamos a hablar más adelante por qué hoy seguimos haciendo otras cosas si somos la mayoría. Pero entonces, resulta ser que como la base determinaba que el medio de producción era la tierra, y que los estamentos o las clases sociales estaban organizadas en función de eso, de esos recursos humanos y materiales, todo el marco jurídico estaba estandarizado y estaba influido o explícitamente creado en función de sustentar ese régimen, ese mandato. ¿Qué mandato? Que la tierra era el medio fundamental en función de la posesión de recursos y que los vasallos se supeditaban en función de los designios de los señores feudales. Las leyes, todas las leyes, estamos hablando por acá, fíjense, pues de la joven Edad Media, si ustedes quieren, hasta finales de mucho después de finales de la Edad Media. Estamos hablando entonces, ¿no? De gobiernos monárquicos o de momentos monárquicos, para ponernos más en contexto, ¿no? Seguramente ustedes han visto Robin Hood, ¿no? Bueno, pónganse más o menos en esa época, un poco antes incluso, ¿no? Y entonces, todas las leyes implicaban, ¿no? Que los vasallos debían de pagar el tributo, los señores feudales, pues eran los que tenían no solo la posesión de los recursos, sino que además tenían la posibilidad y la prerrogativa de establecer ese tipo de marco jurídico. Y además, ese marco jurídico, ya en la superestructura, también planteaba cómo se iba a gobernar o a autogobernar. Obviamente, ¿no? La base económica, la tierra y la explotación del hombre por el hombre en función de la explotación de la tierra, tenía que ser gobernada por alguien que estableciera también ese tipo de lógica, ¿no? Fueran monarcas, fuera el tipo de gobierno, normalmente era monárquico en ese momento,
Todos se establecía en función, y el gobierno también se establecía en función de esa estructura, una estructura vertical, rígida, que implicaba que la explotación de la tierra y del hombre por el hombre en función de la explotación de la tierra a favor de los señores feudales. Pero ahí viene lo más tremendo. También el orden de ideas, el marco ideológico implicaba lo mismo. O sea, si existía algún tipo de educación, formal o informal, lo que se enseñaba o lo que se educaba era exactamente lo mismo, ¿no? Usted es vasallo y usted tiene que tributar de una u otra manera al señor feudal. Y usted es siervo de la gleba y usted de una u otra manera no es dueño de los medios de producción, ni va a ser dueño de los medios de producción. Y es ahí donde descansa esa lógica de la base determina la superestructura. El modelo económico, la tierra en el momento feudal, determinaba todo lo demás. Vaya, traigámoslo a momentos más vívidos o más actuales, ¿no? Podríamos hablar muchísimo de esto, cómo se rompe el feudalismo, por ejemplo, ¿no? Y cómo empezamos a transitar a un modo de producción capitalista, etcétera. Viene dentro de la misma lógica de la comunidad primitiva, ¿no? La acumulación primigenia. Cuando en determinado momento los señores feudales empiezan a acumular más riquezas que tierras, se empieza a romper el modo de producción. No fue una cuestión de la mayoría de la sociedad. El modo de producción no se rompe porque los siervos se rebelen en contra de esa lógica. No, es una cuestión de acumulación también, ¿no? De acumulación de riquezas y de capital. ¿De qué nos servía tener tanto dinero, tener tanto oro y tener tanta tierra si ya no podíamos hacer más? Entonces había que buscarle otra lógica. Y entramos al modo de producción por el cual transitamos el día de hoy. Y por eso les digo, aquí lo vamos a ver un poco más vívido. Aquí sí, claro, poseer tierras significa algo, pero significa algo en función del valor de las tierras, no de la extensión de las tierras, ni de la posesión per se de las tierras. Hay tierras que son muy extensas y áridas, que en función del capital no significan nada. Entonces, hoy por hoy, dentro del modelo de producción capitalista, no tiene lógica realmente la tierra como medio de producción. Sin embargo, dentro del modo de producción capitalista, entonces lo que tiene lógica y cambia entonces no solo el modo de producción, sino también cambia la lógica de los dueños de los medios de producción, de la tierra al capital. Hoy por hoy, quien posee más capital, quien es más rico en términos más simples, pues tiene muchas más oportunidades, prerrogativas y mucho más poder, por supuesto, que quien no tiene nada. Veo por ahí a mucha gente, ¿no? Incluso algunos colegas, pues que defienden realmente la lógica del modo de producción capitalista. Y la pregunta del millón no es, bueno, seguramente defienden el modo de producción capitalista, pues porque son dueños del medio de producción. O sea, son capitalistas, han de ser millonarios, han de ser riquísimos, en función de capital y de plata. Yo creo que no, ¿verdad? Y ahí empezamos a ver parte del error y parte de cómo se demoniza una teoría tan bien hecha, tan bien explicada. Bueno, cambiamos y entonces en la base económica el medio de producción fundamental es el capital, lo que también implica en función del trabajo, como decíamos hace un momento, la explotación del hombre. Y se dice dentro de los términos marxistas la explotación del hombre por el hombre. Decía Marx, el trabajo es aquello que dignifica la calidad del hombre. Dicen los liberales o el liberalismo y el capitalismo liberal, el trabajo es aquel que crea un plus producto, el que crea una ganancia. Miremos la gran diferencia, ¿verdad? Marx, el trabajo es aquel que dignifica la calidad del hombre. Los liberales, el trabajo es todo aquel que genere plus producto, ganancia. Bueno, está esto en la base. Veamos nuestros marcos jurídicos, veamos la Constitución Política de la República de Guatemala. Se garantiza la propiedad privada. Obvio, pues nadie va a querer que le quiten su capital, ni que le quiten su tierra con la cual produce capital, ni que le quiten su machete para explotar al hombre por el hombre.
Todo nuestro marco jurídico está organizado en función de esa base económica y de mantener el sistema capitalista dentro de la lógica de esa base económica, no importando que implique la explotación, no importando que implique incluso vedar algún tipo de derechos en función fundamental de la razón misma de ser de los estados políticos contemporáneos. Y veamos nuestros gobiernos y veamos nuestra manera de pensar, ¿no? Nuestros gobiernos eminentemente en función de defender lo mismo. O sea, vemos gobiernos a lo largo y ancho del mundo, pues que no defienden a las mayorías, ¿no? Defienden a las cámaras empresariales, defienden a los sectores poderosos en función del dinero y del capital, y defienden realmente a todos esos que son los posesores o los que poseen los medios de producción. Y veámoslo desde el punto de vista ideológico y especialmente en la actualidad, y aquí lo vamos a sentir cerca, posiblemente feo, posiblemente no, pero realmente la sociedad actual, lo decía Foucault hace 40, 50 años, ¿no? La sociedad actual cada vez más, va siendo más inclinada al consumismo, al individualismo y a la normalización de reglas de conducta que van en contra de la lógica y la ética y la conducta y la cultura colectiva que ancestralmente se había inculcado, ¿verdad? Antes acá en Guatemala todavía se ve afortunadamente, pero antes acá en Guatemala se decía es que un platito de frijoles no se le niega a nadie. Ha estado desapareciendo. Pero dejemos eso, ¿no? Porque esa es una cuestión cultural. Veamos los medios de comunicación, veamos toda la influencia, incluso la influencia educativa, la influencia sistémica, todo lo que se nos plantea nos aboca al individualismo, al consumo, a ver por el derecho de nuestra nariz. ¿Eso en función de qué? De esto, ¿no? Del capital. Se tiene la idea, o existe la idea errónea desde el punto de vista liberal, que tarde o temprano ese capital para los dueños de los medios de producción, para los capitalistas, se va a rebalsar del vaso y nos va a caer encima a todos. Pues bueno, yo ya tengo unos cuantos añitos encima y pues ya pasaron desde esa idea, ya pasaron más de 100 y pico de años y no hay manera que se rebalse el vaso, ¿verdad? Y que el capital nos caiga encima a todas las sociedades y a todas las clases sociales. Más bien, las grandes desigualdades cada día se asientan más, son más sentidas, más acusadas y los más ricos siguen siendo más ricos y los más pobres seguimos siendo más pobres. Pero ¿cuál es el problema, no? Y aquí viene otra categoría marxista también. El problema es el de la alienación. Creemos que por vestirnos, por actuar, por tener o dejar de tener, somos esto o somos aquello dentro de este modo de producción, ¿no? Eh, pero eso, ¿qué es lo que implica? Que también el orden ideológico, las ideas, nuestra manera de pensar, nuestra forma de pensar, está, repito, las leyes van a defender al capital y a los sectores que poseen ese capital. El gobierno defiende al capital y a los sectores que poseen ese capital. Y lamentablemente, socialmente, las ideas y el orden de ideas que se nos implantan desde nuestros primeros años también están dentro de la lógica de la defensa o mantener el sistema. Es un sistema, decía Marx, que se autosustenta. O sea, se trata de mantener así como dentro de la lógica organicista. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos. Acá de lo que se trata es de que ya nació el modo de producción capitalista, entonces hay que mantenerlo, hay que hacerlo grande y evitar que muera. Y por ahí estamos transitando. Rápidamente, y para concluir con esto, pues Marx planteaba, ¿no?, una fase previa para transitar al último modo de producción que él proponía, que era el comunismo, que era la fase socialista, ¿no? Dentro de la fase socialista se prevían distintos momentos, pero especialmente, y para señalarles una cuestión, lo primero que él planteaba, ¿no?, era la desaparición gradual del Estado, pues porque se miraba al Estado únicamente como un órgano represor que garantizaba específicamente que se mantuviera esa base económica. Y entonces, del capital
socialismo al comunismo se va a ir viendo, o se debería de ir viendo, ¿no? En primer lugar, esa desaparición gradual del Estado. En segundo lugar, se crea una lógica de partido único. Pues sí, si lo que queremos es cambiar esta lógica, también tenemos que meter las ideas desde el punto de vista del gobierno o desde el punto de vista del poder político de una sola manera. No puede existir un multipartidismo. Entonces, desaparición del Estado, partido único, y por último, lo que se preveía, ¿no? Es que en el momento que ya todo fuera del Estado y que el Estado desapareciera, y miren, es una quimera maravillosa, ¿no? Sería bonito, aunque habría que pensar también. Aquí hay una cuestión de intereses, les diría yo. Cada quien tiene que pensar también en sus intereses, o por lo menos eso se nos ha inculcado dentro de la lógica capitalista, repito. Entonces, decía, sin Estado, sin dueños de medios de producción, porque ya todo es del Estado, con un único partido, lo que vamos a hacer es desaparecer todo. Ya no hay partido, ya no hay dueños de medios de producción, ya no hay Estado, y vuelve todo a las manos de todos. ¿En qué lógica? En la lógica de que cada quien se desarrolle en función de lo que sepa hacer mejor. Y todo es de todos, y lo tenemos que cuidar todos. Es una cuestión bastante difícil de asumir, es una cuestión utópica seguramente, pero eventualmente no nos morimos sin la esperanza, ¿no? De que algún día todos podamos estar en una situación o en situaciones iguales, ¿no? De desarrollo e iguales en función de oportunidades también, ¿no? Desde el punto de vista de la ciencia política. Y entonces ahora hablemos solo de la superestructura, ¿no? Esa cuestión jurídico-política y la cuestión puramente ideológica. Miren aquí les puse un dibujito de Mafalda, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta ser que la ideología, dentro de la lógica de la superestructura, está permeada también por las acciones gubernamentales dentro de la lógica del modo de producción que se trate. Y entonces, decía Mafalda, ¿no? En función del policía o de las fuerzas coercitivas del Estado. Este es el palito para abollar ideologías, o sea, a la fuerza nos enseñan, nos dicen, ¿no? Y entonces, decíamos, las leyes y el sistema político como tal se organizan en función de tratar de no solo defender, sino de ser consustanciales en función de la base económica. Me voy apurando porque ya nos agarró un tiempo un poquito. Pero miren, pues, cuando hablamos de la ideología, de cómo se nos implantan las ideas, vamos a poner dos niveles rápidamente, ¿no? El nivel A, ¿por qué aceptamos el sistema político? ¿Por qué aceptamos el que tengamos que ir a votar cada cierto tiempo? ¿Por qué aceptamos el que exista X cantidad de partidos políticos, etcétera? Entonces, en primer lugar, se nos empieza a enseñar de una manera bastante manipulada, desde el punto de vista del civismo, se nos empieza a inculcar un sistema político que no necesariamente responde a las sentidas necesidades de la población. En segundo lugar, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista filosófico, lo mismo, ¿no? El sistema educativo, en nuestro caso, en Guatemala, el currículum nacional base está eminentemente y exprofesamente creado para asentar el modo de producción capitalista por el cual transitamos. Y también el arte. Miremos el cine. Yo creo que todas y todos seguramente somos o hemos tenido cierto tipo de filiación en función del cine. Y veamos, cuando hay una coyuntura grave a nivel mundial, por ejemplo, donde, por ejemplo, el modo de producción, el régimen capitalista es agredido, pues rapidito, ¿no? Viene Marvel a salvarlo, ¿no? Y empezamos a ver superhéroes, ¿no? Ahí está el Capitán América, ¿no? Nos defiende al mundo de todos. Ahí está Iron Man, está todo el mundo. Hasta en ese sentido se nos manipula desde el punto de vista ideológico. Y desde el punto de vista, desde el nivel B de la ideología, obvio, si acatamos la ley, no es únicamente porque nos digan que podemos tener pena o cárcel por no acatarla. No, eventualmente llegamos a creer que la ley puede ser justa en un país, por ejemplo, como Guatemala, tan injusto, en el cual vemos grandes empresarios que desfalcan o no tributan
cientos de millones de quetzales y con un perdón se van a su casa y vemos a una señora que por robarse 2 gallinas para darle de comer a su familia que se estaba muriendo de hambre, se va 5 años a la cárcel. Así de justa es la ley, pero no la creemos. La cuestión moral y religiosa es otra cuestión complicada, ¿no? Pues porque desde el púlpito o desde los estrados o desde el escenario que sea, se nos inculcan una serie de valores que eventualmente dejan de ser morales y religiosos. Posiblemente religiosos un poco en función del elemento fe, pero morales muy poquito, ¿verdad? O sea, si tan morales fuéramos, pues estaríamos sujetos todos a ese designio de la ley, ¿no es verdad? Y entonces acataríamos realmente el Estado de Derecho y seríamos parte, todas y todos, del Estado de Derecho. Pero vamos, a que todo esto lo tenemos en la cabeza, ¿verdad? O sea, tenemos límites morales, tenemos límites religiosos, tenemos límites jurídicos, incluso tenemos límites y vocaciones y política relación inversa. Esta es la superestructura. Esto le da razón de ser y es consustancial con la base económica que platicábamos, ¿no? El modo de producción capitalista tiene que tener una sustancia. Le tenemos que dar algo a la cabeza de los seres humanos para que entiendan por qué le seguimos dando toda nuestra plata y todo nuestro trabajo a unos pocos y la gran mayoría no lo tenemos. Y la gran mayoría vivimos al día. Y la gran mayoría empezamos a pensar en cosas como estas cuando el cincho nos aprieta. Aquí viene otra cuestión fundamental en función del marxismo y es el de la conciencia de clase. Marx nos proponía 2 categorías. Por un lado, la clase en sí y por otro lado, la clase para sí. La clase en sí es la que ya tiene cierto conocimiento en función de su condición de clase o estamental de clase, donde estamos, pero no entiende por qué estamos. O sea, somos porque somos. La clase para sí se autoprocura, se cuida, se reproduce, incluso se cierra. Acá en Guatemala, más de una docena de familias poderosas, que son las que realmente deciden y son el poder fáctico detrás de todos los poderes en Guatemala, incluso llegaron en determinado momento a casarse dentro de ellos o a tener filiación marital dentro de las mismas familias, precisamente para no ampliar el círculo. Entendían muy bien esa lógica de clase para sí. O sea, yo no le voy a dar mi capital a cualquier pelado, ni voy a dejar que cualquier pelado entre dentro de mi clase social. Y se cierra, es una clase muy cerrada que tiene fíjense, irónicamente, la clase poderosa tiene esa conciencia de clase y no va a dejar o va a impedir desde este punto de vista, desde el punto de vista jurídico y político, que muchos otros ingresen a ese círculo selecto que tiene esa conciencia de clase. La gran mayoría sabemos, o sea, sí sabemos, ¿no? Estamos fregados. Somos pobres, no somos dueños de los medios de producción. Difícilmente nuestro trabajo nos va a dejar trascender grandemente o subir en la escala social en un futuro. Nuestra profesión tampoco, lamentablemente. Pero vaya, es todo lo que tenemos, no tenemos nada más. Aparte de eso, ¿qué tenemos? Nuestra fuerza de trabajo, que según el marxismo se ofrece al mejor postor y el mejor postor en función de capacidades dentro de la lógica liberal la acepta o no la acepta. Y bueno, ya para ir concluyendo desde el punto de vista de la filosofía política, y esto es algo que quiero que sí nos quede también para nuestra vida, no para la clase, no para la carrera. Nos decía Marx, todos, los hombres, las mujeres, hacemos nuestra propia historia, pero no la hacemos con nuestro propio movimiento, ni con las circunstancias que nosotros escogemos. Estas circunstancias nos son dadas, son transmitidas por el pasado.
En esta afirmación descansa realmente todo el basamento teórico del materialismo histórico. Nosotros, como individuos, somos producto realmente de estructuras históricas y condicionamientos históricos que se nos han dado por mucho tiempo. Se lo dieron a nuestros papás y que nos transmiten eventualmente y a nuestros abuelos y a los abuelos de nuestros abuelos. Realmente no se puede ver al ser humano sin ser un elemento, un individuo histórico. Estamos supeditados y condicionados en función de todas las estructuras históricas que nos han ido marcando parámetros de desarrollo. Qué bueno fuera, ¿verdad? Bueno, yo quiero hacer mi historia, bueno, yo me voy a Harvard, quiero acá, quiero allá, quiero allá. Y yo escojo y se acabó. No, no podemos, nuestras circunstancias no nos lo permiten, nuestra condición de clase no nos lo permite. Hay muchas cortapisas. Yo normalmente les digo a mis alumnos, tenemos y cargamos una mochila histórica y especialmente en la Universidad de San Carlos. Y esa mochila no nos la podemos quitar de encima. Por más que digamos hay que ser objetivos, hay que ser críticos, hay que ser analíticos. Sí, somos críticos, somos analíticos, objetivos no tanto, precisamente porque se desobjetiviza el ser humano en función de esa carga histórica que venimos trayendo y que seguimos cargando día tras día. Eso entonces nos lleva a apreciar y a también a examinar, evaluar, medir la influencia que tenemos sobre la acción presente, nosotros. ¿Cómo vamos a hacer que esa mochila sea más ligera o más pesada para las próximas generaciones? ¿En función de qué? El pasado de las relaciones sociales y todos sus subproductos, sean materiales, ideológicos o de la categoría que sea, constriñe y hace realmente que las relaciones sociales en la actualidad se den de la manera en que se dan. No es realmente, no es una cuestión coyuntural, no es un acaso, eso es un hecho. Estamos supeditados realmente a ese pasado que nos condiciona y que de alguna manera nos enmarca y nos supedita y nos mantiene enmarcados en un determinado contexto. Entonces, decía Marx y Engels, ¿no? Desde el punto de vista filosófico también, o con el aporte filosófico, ¿no? Que la humanidad o la historia de la humanidad, como es el intento de los hombres y las mujeres por desarrollar y aplicar su potencial creativo con el fin de ir controlando o de controlar las fuerzas de la naturaleza para poder mejorar la condición humana. Si logramos realizar ese esfuerzo, entonces vamos a lograr en determinado momento controlar no solo las fuerzas productivas, sino que la humanidad va a ir ganando grandes éxitos. Entonces, la historia, decían, pero miren la diferencia, la historia consiste en la historia del progreso, a diferencia del liberalismo, a diferencia de la economía clásica, aquí no es orden y progreso, aquí es historia y progreso. En la medida en que entendamos de dónde venimos, vamos a poder visualizar a dónde vamos. Y algunas someras conclusiones, muy rapidito. Muy bien. En primer lugar, el marxismo descansa entonces sobre la base material. No es nada metafísico, todo se ve. Lo que se ve es cierto, dicen por ahí, ¿no? Entonces, descansa sobre la base. En segundo lugar, sobre eventos sociales. Y estas clases siempre van a estar en eterno. Simplemente es una cuestión humana, ¿no? O sea, pues, queremos estar mejor, todos, todas queremos estar mejor el día de mañana. Esa contradicción en función del ascenso social va a existir toda la vida, ¿verdad? Siempre queremos estar mejor. No es lógica humana el estar peor, simplemente. En segundo lugar, Marx le da significancia a la palabra de materialismo y dialéctica. En primer lugar, porque las pone como verdades absolutas e indiscutibles, pero eso sí, las desarrolla vastamente, se toma muchísimo tiempo, ¿no? Por ahí alguna vez discutimos con algunos colegas, ¿no?
¿Cuánto tiempo pudo haber escrito este tipo? ¿Cuánto tiempo pudo haber pensado este tipo para tener ese tipo de producción intelectual? Una cuestión muy, muy marginal, no es que todos podamos, ¿no? La tercera conclusión, el marxismo es un paradigma abarcante. En primer lugar, tiene matices, diferentes posiciones, diferentes interpretaciones, esto de acuerdo a la óptica. Pero ojo, ya cuando decimos eso, ya estamos hablando de marxismo, ¿no? Si asumimos que existen otras ópticas, hablamos de marxismo, ¿verdad? No hay que demonizarlo en función de que el marxismo implica la reducción de libertades, la cooptación de derechos humanos, la reducción de posibilidades. Al contrario, realmente ha sido tan revisado, tan criticado y tan discutido como ninguna otra teoría ni ningún otro paradigma ha existido en la actualidad. Pero entonces, su razón ontológica lo hace tanto indiscutible o tan indiscutible porque lo miren donde lo miren. Lo que les decía, se han encontrado leves o pequeñas cuestiones, pequeños vacíos, pequeñas cuestiones que se puedan interpretar como falacia o como faltante, pero son cuestiones muy pequeñas para tan gran cuestión discursiva en función teórica. Y por último, es una formidable perspectiva de la vida en sociedad y especialmente en el estadio por el cual transitamos, ¿no? El estadio capitalista. Lo que podemos ver hoy como un viaje al pasado se transforma igualmente hoy en un viaje al futuro, ¿no? Vemos, por ejemplo, que las naciones poderosas, las más capitalistas, las que tienen más recursos, son también las que tienen más problemas, ¿no es verdad? Y entonces nosotros, fíjense, estamos tratando de construir o de consolidar de alguna manera nuestra incipiente, digamos así, democracia. Y bueno, las grandes naciones están viendo cómo terminar de acabarse entre ellos, ¿no? Y entonces, muy posiblemente, como les decía, ese viaje al pasado que puede significar en determinado momento estar en Guatemala, pues lo podemos ver como un viaje al futuro, ¿no? Habrá que ver que no haya una conflagración mundial en función de intereses, en función de capitales, que eso es lo que permea realmente la idea global, y que bueno, se consoliden las democracias en todo el mundo, ¿no? Ya para concluir, doctora, eh, no quiero dejar el espacio sin decir, ¿no? Que realmente lo que se trata de impulsar en función de pláticas como estas es que incentive, que podamos tratar de incentivar y tratar de poner en práctica la congruencia y ese sentido analítico, ¿no? Y poner barbas en remojo. Lo que nos pasa en la escuela, lo que nos pasa en la universidad y lo que nos pasa en el país no es por dejarlo, no hay que dejarlo por encima, ¿no? Nos pasa a todos y todas y todos somos parte de la historia. Muchas gracias, doctora. Por ahí la dejaría. Muchísimas gracias, licenciado Werner. Le agradecemos muchísimo esta excelente cátedra. Yo sé de que tal vez los compañeros la sintieron un poco densa, al menos la mitad, porque la mitad son de estudiantes de primer ingreso. Y esto se debe también, compañeros, a lo que decía el maestro Werner, de que tenemos todo un peso ideológico y una visión construida de antisistema cuando hablamos de marxismo. O sea, tiene una carga negativa. Incluso a nosotros en la San Carlos, no sé si a ustedes todavía les dicen, pero en mis tiempos todavía nos decían comanches, porque se relaciona el marxismo al color rojo, y entonces a nosotros nos dicen rojos, ¿verdad? Comanches, los rojos, y no que estemos hablando de un equipo de fútbol, ¿verdad? Precisamente. Cabal, me abre la puerta el maestro Werner para temas que vamos a discutir en la clase y que ya iniciamos a discutir. El tema que les decía de la superestructura y la estructura, cómo las leyes están hechas para favorecer a la economía. Por ejemplo, les ponía el caso y lo vamos a volver
a ver cómo las penas, cómo es aquello que un bien de una iglesia es más importante que la propiedad de alguien más, pues porque hablábamos de un caso, maestro, en que a una persona que robó una alcancía, 312 quetzales, le pusieron 12 años de prisión, pero también es un código penal que fue creado en los 70, donde hasta la religión católica era la religión oficial. Entonces, ahí hay una injusticia de que no se valora nuevamente esa justicia, que la propiedad, el dinero que se le da a la iglesia es más importante que el que gana alguien cotidianamente, o las demandas laborales que piden por indemnización los trabajadores y que dejan que la Pepsi-Cola se vaya impunemente, ¿verdad? Que se dio el caso de gente que aparcó por años en la Plaza Central. Entonces, vamos a resolver dudas, pero este es el momento de ustedes para hacer las preguntas, ya que tienen aquí a nuestro protagonista. Alguien que tenga que quiera escribir en el chat o escribir o abrir su micrófono. Pedro, por favor. Buenas noches, doctora. Buenas noches, licenciado Werber. En este caso, tenía dos preguntas. Bueno, la primera es una pregunta y la segunda es como más una curiosidad mía. Por ejemplo, la primera, tal vez en algún futuro, ¿verdad? Tal vez si se vea, bueno, o posiblemente se pueda dar lo que sería un sistema tal comunista, ¿verdad? Como tal, puro, como con las ideologías de Marx, ya que, por ejemplo, la URSS primero empezó como con las ideas de Lenin, el leninismo. Luego se fue más o menos a lo de Marx, pero cambiando muchas cosas, o sea, no era exactamente así. Entonces, cree que en algún futuro, bueno, tal vez se podría ver un estado o una comunidad, ¿verdad? Así como un comunismo, perdón por la palabra, pero de la mata, como de Marx, así en su mayor esplendor. Y la segunda, por ejemplo, ayer estaba viendo lo de la manifestación, ¿verdad? Y con los 48 cantones, si no estoy mal, de Totonicapán, me puse a investigar eso. Por ejemplo, es una comunidad que no tiene a sus líderes por dinero ni nada de eso, sino porque ellos quieren ayudar a la comunidad, o sea, no están por dinero, están por ayudar a su gente, están por elección y están orgullosos de estar ahí. Entonces puede ver como que eh, una similitud, algo así como de comunismo por ahí. Marcela, y así le respondo a los dos de una vez. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Mi pregunta es, en la actualidad, en nuestra sociedad actual, ¿cómo es que todavía es relevante el marxismo? Bueno, si quieren lo que piensan los demás, si tienen alguna duda. La verdad, muy sinceramente, con los pies en la tierra, comunismo puro que se pueda llegar a dar, lamento decirles y lamento decirlo yo mismo, ¿no? No creo que lo vean mis ojos, no creo que lo vean sus ojos. Como decía el compañero, de hecho, luego de la revolución bolchevique con Lenin, pues sí, se rescatan una buena cantidad de categorías marxistas en función del gobierno de los bolcheviques, pero en primer lugar, pues muere Lenin muy pronto y en segundo lugar se empieza a distorsionar ya en la práctica. Y por eso era que Marx precisamente decía, ¿no? O sea, la teoría debe ser llevada a la práctica y deben ir de la mano. Entiendo yo, o quiero entenderlo, ¿no? No se desvíen del camino, porque si nos desviamos del camino, el destino no va a ser el mismo. Y entonces hemos visto y en varios países y en varias regiones del planeta, pues que lo que se interpreta comunismo dista mucho de ser al modelo que planteaba Marx. En primer lugar, porque existe Estado. En segundo lugar, existe gobierno. En tercer lugar, no se ha colectivizado la propiedad de todos los medios de producción. Y además, hoy por hoy es complicado, ¿no? Entender cómo podría colectivizarse esa propiedad de los medios de producción. Entonces, yo le diría, con toda la fe y con toda la esperanza del caso, yo esperaría que algún día pudiéramos llegar, ¿no? A esas alturas.
en la que todas y todos entendiéramos que lo ideal es que todas y todos estemos bien. Incluso dentro de la lógica económica, dentro de la lógica del mercado, si todos estamos bien, el mercado se menea más fácil, ¿verdad? Si todos producimos, todos consumimos, el mercado camina y existe el ciclo, ¿no? Lamentablemente, como le digo, yo esperaría con toda la fe del caso que algún día pudiéramos llegar a eso. Complicado, complicadísimo, sinceramente. Lo de los 48 cartones, decía por ahí la maestra Ágreda también, ¿no? Que realmente ese sentido de servicio o esa voluntad de servicio le llaman cashcall. Y realmente lo de los 48 cantones no crean que es exclusivo, ¿verdad? De Guatemala. Al contrario, váyanse váyanse y miren hasta dónde lo voy a mandar, ¿no? Váyanse a los estados nórdicos, ¿no? Váyanse a Suiza, váyanse a Noruega, váyanse, o sea, pongámonos en ese contexto. Y es que realmente yo creo que parte de lo que no se ha entendido en función del diseño, del rediseño del Estado de Guatemala, es que nadie es mejor para entender los problemas locales que los locales, ¿verdad? O sea, si lo vemos de lejos, definitivamente lo vamos a interpretar de diferente manera, ¿verdad? Es muy distinta son muy distintas nuestras realidades. Y entonces, como yo siempre he dicho, la riqueza está en la diversidad, pero una diversidad representada, una diversidad que se vea representada sustantivamente, eficazmente, que entiendan cuáles son los problemas locales, que entiendan la lógica de la localidad. Acá cuando se analizan, por ejemplo, elecciones, vemos resultados departamentales, municipales, nacionales, obviamente, pero cuando vamos realmente a los resultados locales que no se analizan, podemos ver realidades muy distintas y podemos ver ahí el rechazo o podemos ver la aceptación que no podemos ver a nivel nacional y es una cuestión interesante, ¿no? Ahora, lo que decía la compañera, ¿por qué seguimos así? Pues, es que aquí la cuestión es que se lo digo a usted y ya no hablé de eso, fíjense, la fetichización del Estado. Cuando nuestro sistema electoral establece realmente, en primer lugar, un periodo electoral, cada cierto tiempo tenemos que ir a emitir el sufragio, y en segundo lugar establece mecanismos, ¿no? Tanto para los partidos políticos como para los ciudadanos. Tanto el sistema electoral como los mecanismos no los diseñamos nosotros, ni nos preguntaron tampoco para ese diseño, pues. Y bueno, viene la cuestión, ¿no? Que resulta que cada 4 años, cuando vamos, lo que encontramos en las urnas es un menú preconcebido. O sea, es como que fuéramos, y miren el ejemplo, ¿verdad? Más capitalista y más liberal que se pueda poner. Vamos a McDonald's y pedimos un ceviche. ¿Qué nos van a decir? Aquí no hay ceviche, no vendemos ceviche y ni nos van a vender, pues váyanse, porque aquí no hay ceviche, ¿no? Vaya, vamos a las urnas y pedimos un buen gobierno, pedimos un mandatario. No hay buen mandatario, no hay buen gobierno. El menú no lo dan y por ahí va lo de la fetichización del Estado que planteaba Marx. El Estado en determinado momento se vuelve un elemento material para conseguir otros intereses. Es un medio, no el fin. Cuando realmente el Estado es el fin y el fin del Estado es servir y no servirse, en ese momento el Estado empieza a ser un Estado efectivo. En otro momento, no. Y acá por el chat, déjenme ver, algo más decían por acá, déjenme ver. Bueno, las críticas más comunes al marxismo. Es que miren, normalmente lo que sucede es lo siguiente, se tiende a confundir peras con manzanas. ¿En qué sentido? Se relaciona normalmente al marxismo, a la teoría, al paradigma, con los regímenes autoritarios que en determinadas regiones del planeta ponen en práctica algunas categorías, ¿no? Y entonces, las críticas más comunes, bueno, la más común, y como decía la doctora, ¿no? La más común, bueno, es que los comunistas o los marxistas coartan libertades, coartan derechos humanos, quitan prerrogativas ciudadanas,
imponen, no dialogan, etcétera. Pero realmente la teoría no tiene mucho que ver con esa práctica. Es lo que les decía al inicio, se ha tergiversado mucho en la práctica. De hecho, se las pongo así, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la cosa iba caminando bien. Lenin se muere pronto, llega Stalin y se empieza a torcer. Torció horriblemente, ¿verdad? Y pues realmente la teoría, como les digo, es tan vasta, es tan profunda, que incluso es difícil entenderla a su cabalidad. Críticas, como les digo, está el elemento conciencia, por ejemplo, el de la conciencia de clase, pues porque se asocia también con cuestiones o axiomas psicosociales que implican también el modo de vida, implican cuestiones como esas. Se las voy a poner más sencilla. Dicen por ahí, es que nadie piensa en marxismo si no te aprieta la panza. Léase. Si vos no lees de marxismo es porque no tenés hambre. O sea, más bien porque tenés hambre. Si no tenés hambre, te da chance de leer, de entender, etcétera, etcétera. Si no, seguramente, pues ahí no te van a hacer la conciencia por una sola cuestión. Primero está vivir y subsistir, y en segundo lugar está ya empezar a pensar en cuestiones teóricas, académicas, etcétera. Y lamentablemente, acá en Guatemala, en una economía de subsistencia como la que tenemos, difícilmente nos da chance para que pensemos o entremos directamente en cuestiones mucho más profundas como esas. Tal vez me gustaría como ir cerrando, indicando, retomando lo que decía el licenciado. Cuando hablamos de clase para sí o clase en sí, ahorita, por ejemplo, estamos reproduciendo el discurso de quienes tienen los medios de producción. ¿Por qué? Otra vez los bloqueos. Es que no puede, o sea, estamos perdiendo. ¿Quién está perdiendo? O sea, ¿quién no está ganando? Si no se hacen los bloqueos, ¿cómo la gente va a elevar o va a presionar? Yo les comentaba y les compartí que en Plaza Pública hay una investigación donde el CACIF ocupa más de 50 espacios de toma de decisión dentro del estado de Guatemala. Y la universidad más de 80, doctora. Y mire, y encima regalamos el puesto a cualquiera, nos roban primero la rectoría, ¿verdad? Entonces, nosotros repetimos, ¿verdad? No, que la gente hará gana. Es que si averigüen ustedes primero cuántos tienen empleo formal. Y luego también lo que decía el licenciado hace un momento, hablan del empresariado, entonces decimos emprendedores. Yo estoy en el sector informal, soy un emprendedor. No, perdonen compañeros, somos vendedores con un nombre bonito, pero trabajamos más de 8 horas al día, tenemos que devolver la mercadería que nos dan para vender y sacarle un cachito, ser brocha y que nos den algo, el piloto del bus que se lo alquilan, el del Uber que se lo alquilan, o sea, ni siquiera es el dueño del medio de producción que es el transporte. Pero entonces, todo eso lo vamos a ir ahondando. Yo sé que tienen que digerir mucho. Maestro, si nos regala su presentación, le vamos a dar todos los créditos, le vamos a compartir también el video, ¿verdad? Y tenemos nosotros que ir cuestionando, ¿verdad? O sea, porque estamos acostumbrados a lo que nos dijo hace un momento, nosotros somos producto de una situación. Yo les preguntaba a ustedes cuándo les hemos preguntado que la Constitución, que los valores que dice la Constitución, cuando les preguntamos a ustedes si eran dados. No, los eligió un grupo de representantes. Yo no voté, todavía en esa época todavía no tenía los 18 años cuando se sometió a votación la Constitución, pero la heredo y lo reproducimos a través del voto. O sea, estamos manteniendo a través de esa práctica donde invocamos la democracia
esto, ¿verdad? Entonces, somos producto de nuestra historia y por eso es que nos agarramos muchas veces en las redes sociales, que si Chairo, que si Guatemala, que si la Madre de Cristo. Miren, es solo reproducción y para mantenernos polarizados, pero maestro, agradecerle muchísimo su participación, sus conocimientos. Yo sé que mis estudiantes ahorita están todavía como con signos de interrogación y vamos a tener un montón de preguntas, pero eso es bueno, ¿verdad? Porque me los dejó picados, así que le agradezco muchísimo nuevamente su gentileza. Maestra Jacome, por favor, sí. Realmente fue una cátedra de cátedras y creo con toda la certeza que efectivamente la población estudiantil conectada estaba bastante interesada en la temática, porque como muy bien lo dijo usted, confundimos socialismo, comunismo. Antes, claro, nos decían que éramos marxistas, que era de todo lo que usted dijo ahí. Ser estudiante universitario era mala palabra en los 80s, porque teníamos esa situación de ser tildados de comunistas. No nos podían ver con libro porque ya éramos. Y menos el libro del Capital. Menos. Habían esos registros en esa época donde si nos encontraban en nuestro carrito, si íbamos en carro, algún libro de esa naturaleza, el marxismo, lecturas que efectivamente eran una ofensa para los ignorantes, pero para nosotros era de mucha riqueza. Así es de que felicito a mi colega y a usted, doctora, porque efectivamente estas cátedras son de beneficio para la población estudiantil que todavía no tiene el honor de conocer nuestras aulas universitarias. Probablemente